temática, que es una recta, y igual a más bx, de tal manera que la suma del cuadrado de la distancia de las desviaciones, ¿ya? Aquí me la aumentan aquí, de las distancias, de las desviaciones de los distintos puntos, sea la mínima, de las desviaciones, me lo aumentan ahí, de las distancias, de las desviaciones de los distintos puntos, sea mínima. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que yo voy a sacar en Excel una recta, porque fíjense que yo tengo puntos aquí, pero los puntitos pueden ser que no estén exactamente en la línea, ¿no? Uno más arribita, otro más abajito, por ahí, otro así, y esa es la recta que me ha salido. Ahora, si yo veo de forma real y correcta, le voy a fijar que hay una distancia. Esta distancia que hay aquí en la línea Y, en el error, es la desviación con respecto a la recta que estoy sacando. Aquí hay otra, miren, fíjense, hay otra, aquí hay otra, y aquí hay otra distancia. El Y, pues estoy avanzando el Y, fíjense, ¿ya? Esas desviaciones sean lo mínimo elevado al cuadrado. Ahorita les muestro por eso la ecuación, porque en eso consiste el método de mínimos cuadrados para trazar la recta. Y está, fíjense, si consideramos que algún valor experimental obtenido es anómalo, o sea que no está fuera, como en este caso del gráfico, está fuera, no corresponde a la recta, y este muestra de está lejos, por eso es anómalo, y atendiendo a criterios gráficos. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo que está fuera, eso es gráfico, o a criterios estadísticos, se puede rechazar ese valor, ese punto, y se lo excluye del cálculo de la recta para que la recta no sea desviada. Entonces se lo saca ese punto y no va a formar parte de la recta. ¿Entendieron? ¿Está claro hasta aquí o no? Ya veo un silencio ahí, nada Entonces se obtiene la concentración. Ahora ya una vez que tenemos esta recta de calibrado, y fíjense que si ustedes lo hacen en Excel, te va a dar la ecuación de la recta. Esta Y es la corbancia, no se olviden, porque es la señal para nosotros de la corbancia, y esta X es la concentración, ¿no es cierto? Entonces se obtiene la concentración de la muestra, porque lo que nosotros queremos con todo esto es que yo les voy a dar aquí una muestra, les voy a decir acá, yo tengo una muestra, ¿ya? Que está en este matraz, este manganato, y quiero saber cuánto ahí hay de manganeso. Esa es la incógnita, eso es lo que quiero hacer. Pero para hacer ese cálculo, para saber cuánto hay ahí en ese matraz de manganeso, ustedes tienen que hacer todo esto de aquí. Primero una solución madre, preparar los patrones, hacer la curva de calibración, medir la señal y obtener la curva de calibración. Una vez que tienen la curva de calibración, a mi muestra, que les di yo, que está aquí en este matraz, también le miden la absorbancia, le miden la señal de la muestra. Y entonces aplican esta parte de acá, amarillo que dice acá. Se obtiene la concentración en la muestra a partir de la señal obtenida para esta distorsión de la muestra. La señal que voy a tener de absorción mediante el uso de la gráfica o la ecuación ajustada. Esta ecuación ajustada la puedo usar para sacar el valor de la muestra. Despejo X porque tengo aquí la absorbancia, ¿no ves? De la muestra, y entonces despejo la X y voy a tener a la absorbancia, le resto este valor de aquí, este término independiente, y lo divido entre esta pendiente y tengo el valor de la concentración, y así voy a tener el valor de la muestra de concentración. O entro en el gráfico con la absorbancia de la muestra, entro aquí en el gráfico, me voy hacia la recta y leo abajo la concentración. ¿Está claro? ¿O no? Eso es lo que dice ahí en ese punto amarillo.
que dejen anotado. Por eso le dije, se los estoy anotando todo lo que yo hago, anotado. ¿Entienden o no? El chino entiende y sabe leer. ¿Está bien o no? A ver, está medio extraño, nadie habla. ¿Cómo es? Vamos a ver con el tipo de señal para que nos identifique realmente cuánto de Lo que a mí me interesa es medir la concentración de este patrón. Según eso voy a medir la concentración, se va a decir directamente cuánto es según lo que voy a hacer. Claro, todo este método de análisis, ustedes lo van a desarrollar, lo van a planificar para poder encontrar la concentración de esta muestra que les estoy dando. ¿Está claro? Eso es lo que van a hacer. Seguimos adelante. Cuando se realice un cálculo, perdón, si ustedes hacen esa curva de calibración acá, hay que tener en cuenta que cuanto más elevada sea la pendiente, o sea, B, ¿cuál es la pendiente? Acuérdense que tenemos la ecuación de la recta, ¿no ves? A esta recta de acá. Este me que yo vaya allá. Y igual a A más B, esta es la ecuación de la recta. La pendiente es esta B. Mientras más la pendiente es más parada, es mejor. Eso es lo que dice allá arriba. Después así la recta es una pendiente más inclinada, ¿verdad? Cuando se realicen los cálculos hay que tener en cuenta que cuanto más elevada sea la pendiente, o sea, B, más exactitud vamos a tener en las medidas, ya que las lecturas de las concentraciones cercanas van a ser más fácilmente diferenciables entre sí. O sea, cuando yo tenga concentraciones próximas, más fácilmente se pueden diferenciar porque sus absorbancias van a ser más alejadas. Si la recta tiene una pendiente más inclinada. Eso es lo que dice arriba. En cuanto a la ordenada en el origen, o sea, que pase por aquí la recta, al valor de esta A, que está hablando aquí, la ordenada en el origen, lo ideal es que sea cero. Lo ideal es que sea cero esa ordenada en el origen. Pero habitualmente se obtiene un valor para A que es diferente de cero. O sea, este valor que estaba en la ecuación anterior, fíjense ahorita, veamos lo primero. Aunque este valor sea normalmente muy pequeño, fíjense, ese valor de la ecuación, este valor no es cero. Generalmente hay ese valor. Lo ideal es que no haya, pero hay. ¿Verdad? Un valor de A muy elevado implica que hay una señal que se obtiene incluso a concentración cero. O sea, que se está midiendo una señal en este método, porque ustedes están diseñando, para elaborar esto, están diseñando un método analítico, un método de análisis. Entonces, hay un valor, una señal que se está obteniendo cuando no tiene el analito, la concentración cero del analito, da una señal, y esa señal se puede atribuir a señales eléctricas que no se han corregido, o a blancos inadecuados, que no corresponden exactamente con la realidad, ¿verdad? O sea que el blanco no es exactamente el blanco que estoy usando aquí, el agua destilada. Hay algo ahí, por eso es que hay ese valorcito de la A. Además, valores elevados de la ordenada en el origen implican que las concentraciones mínimas detectables sean más altas, o sea, que yo pueda detectar concentraciones cuando es muy alto A, ese valorcito, implica que yo puedo detectar concentraciones mínimas más altas, porque nosotros vamos a ver ahora que es importante saber la concentración de estos patrones, porque en la muestra que yo quiero investigar tiene que estar dentro de la concentración de los patrones que he utilizado para hacer la curva de calibrado. Fíjense, cada método tiene un intervalo de concentración. Cada método, ustedes están desarrollando un método de análisis. Cada método tiene un intervalo de concentración apropiado en el que se cumple la ecuación de la recta, y ese intervalo se llama intervalo útil. Intervalo útil.
¿ya? El método tiene un intervalo útil, o sea, ¿cuándo lo puedo usar en realidad? Es importante conocerlo para trabajar dentro de ese rango, de ese intervalo útil. Además, las muestras deben estar divididas de tal manera que su medida esté dentro de dicho intervalo. Es decir, que mi muestra, si no está dentro del intervalo, no me va a salir adecuado. Tiene que estar dentro del intervalo la muestra. Por eso que yo, mi auxiliar, le digo, me va a hacer de aquí, si aquí le puso un ml, por decir, o aquí 0,8, usted me va a poner entre este y este, el volumen de la muestra, porque la muestra tiene que estar dentro del intervalo de concentraciones que yo he utilizado para hacer la curva calibrada. Por último, hay que considerar el sentido que tiene la realización de los calibrados con distintas soluciones de concentración conocidas. O sea, es importante que utilicemos varios patrones para hacer la curva de calibrado. En realidad podría ser necesario que sea un solo punto de calibrado, si se cumpliese que la relación entre la propiedad que se mide, entre la absorbancia y la concentración, es lineal para cualquier valor de concentración, pero eso no existe en realidad. Entonces, lamentablemente no ocurre esto, y por ese motivo es necesario, en primer lugar, establecer el intervalo de concentración en el que se va a cumplir la linealidad de esa relación, o sea, que sea una recta lineal. O sea, tenemos que conocer el intervalo útil. Y en segundo lugar, aceptar que todos los puntos del calibrado están afectados por la misma probabilidad de error indeterminado. O sea, cada punto que yo mido aquí, cada concentración, cada matraje, porque cada matraje aquí lo voy a poner en una cubeta. Lo voy a poner en la cubeta y lo voy a poner en el equipo para medirlo. Ya, esto de aquí también lo tengo que poner. Entonces, cada medida que efectúo va a estar sometido al mismo efecto, a los mismos errores indeterminados que yo puedo efectuar. Eso es por una norma de estadística. Y la estadística es la que a nosotros nos certifica. Si nosotros no utilizamos la estadística, y cualquier resultado de análisis que demos en el laboratorio, no tenemos quien nos esté justificando nuestro proceso. Podemos haber hecho lo que nos dé la gana y pueden matar a una persona si están haciendo un análisis de glucosa, morfina o algo complicado en una sangre, pero pueden matarlo, o una enzima o algo que estén encontrando. Entonces, todos los resultados del laboratorio tienen que ser bajo utilización de la estadística, porque ya les voy a demostrar aquí que la estadística es la que rige y aclara si está correcto o no el método de análisis, porque esto que estoy haciendo aquí es un método de análisis. ¿Ya? Entonces, primero, no hay un punto más exacto que otro, inclusive el azul blanco. Yo no puedo decir este es mi mejor punto, sino todos tienen que tener la misma probabilidad de ser afectados por el mismo tipo de error. Es decir, que necesitamos distintas disoluciones patrón para compensar esos errores indeterminados que conllevan a la medida de cualquier propiedad, de cualquier señal analítica que yo esté midiendo. El calibrado realizado en estas condiciones es más riguroso que el que se puede realizar con un solo patrón, y por eso se utilizan varios patrones para hacer la captura. Entonces aquí ya les hablo un poquito sobre un método que se utiliza para la absorción atómica. ¿Ya? Solamente se los voy a mencionar porque después en las próximas clases tengo otra diapositiva con un ejemplo ya más detallado para estos métodos. ¿Ya? Es importante entonces cuando nosotros tenemos una muestra que se le llama matriz para los otros elementos que pueden acompañar, o las otras impurezas que pueden acompañar a la muestra, que no son nuestro objeto de análisis, sino que acompañan al analista. Y eso se llama matriz de la muestra. Entonces, decimos, por ejemplo, para la absorción atómica, porque en la absorción atómica tiene que girarse la solución hacia el quemador y tiene que tener las mismas características de tanto la muestra como el estándar. Eso en la absorción atómica se lo vamos a ver después, y a lo mejor que vamos a mencionar. Pero para corregir este posible efecto se utiliza la técnica de la matriz de la muestra
Para corregir ese efecto se utiliza la técnica de la adición estándar, ya que ese método de la adición estándar lo vamos a ver después. Que consiste esa técnica de la adición estándar en agregar volúmenes iguales de una solución problema a muestras estándar desconocidas pero diferente concentración del elemento que se va a determinar. Y el cálculo de la concentración de analito se hace por extrapolación. Entonces, este es otro método que lo vamos a ver. ¿Ya? Y existe también otro método que es el método del estándar interno. Este método de calibrado se aplica cuando la señal analítica depende de factores sometidos a ciertos grados de variabilidad no controlables. Es decir, que son parámetros operativos poco reproducibles. Entonces, como les decía, pueden haber otros efectos en los que acompañan a la analítica. Entonces, se utiliza este otro método. Este método más habitual consiste en la adición de tanto a patrones como muestras de una cantidad colectiva de un compuesto, que se denomina patrón interno, que no debe estar presente en ninguna de las muestras que se vayan a analizar. Esa es este método de patrón interno hay de dos formas. Una es la esta que está aquí en verde y la otra forma del patrón interno es la en rojo, ya que se utiliza para muestras que deben poder ser medidas con exactitud y que su concentración es constante. Ya, estos dos métodos los vamos a ver después, con ejemplo. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar ahora del ajuste de los puntos experimentales a una recta por mínimo cuadrado. Esto de acá, ustedes ya lo han visto. Esto de aquí lo han visto en las otras químicas, en las químicas analíticas. Ya han visto, es lo que les he explicado, cómo se hace este ajuste por mínimo cuadrado. Se hace utilizando la estadística. Una forma resumida de realizar el ajuste por mínimo cuadrado. Me voy a parar aquí en el tiempo. Una forma resumida de realizar el ajuste por mínimo cuadrado, así como la obtención de las desviaciones estándar de distintos parámetros relacionados. Entonces, ya hemos dicho nosotros que estamos utilizando el método del mínimo cuadrado. Este método del mínimo cuadrado es que ustedes tienen en la calculadora. Y la forma por la cual ese método obtiene la mejor recta es primeramente todos los valores que están en X, las concentraciones, se saca la media. Y también de la señal, de los resultados que me da la señal, o sea, en este caso sería la absorción, también se saca la media. Y luego tenemos la desviación que les había mostrado yo, esa desviación, porque los puntos no coinciden exactamente en la recta, se calculan por esta ecuación. Ustedes han visto esto en estadística. Entonces, es de la desviación de los puntos en X por respecto de cada punto por respecto a su medio. Entonces, cuánto se ha desviado y se lo eleva al cuadrado, pero de cada punto. Y también de las desviaciones de los valores en Y y las de S y la desviación de X por respecto a Y en de ambos, de X multiplicado por Y, las desviaciones de Y. Esa fórmula de ahí ustedes ya lo han visto en estadística. A partir de estos parámetros, entonces se puede calcular la pendiente de la recta, simplemente aplicando esa fórmula, y eso es lo que hace la calculadora. Ya calcula B, calcula la ordenada en el origen y también calcula el coeficiente de regresión, que es el parámetro que nos permite valorar si ese método que estoy haciendo es adecuado o no, es la bondad de la curva. Entonces ya tengo ahí la fórmula por las cuales yo puedo calcular teniendo simplemente estos valores X y Y. Entonces hay que seguir un proceso para hacer una tabla y rellenar y poder obtener estos valores, pero eso se nos puede dar, se nos va a dar el Excel y se nos va a dar su calculadora también. Entonces aquí tenemos todos los valores. Fíjense. ¿Ya?
desviación estándar de la muestra, pero para tener, por ejemplo, por este método de acá, es mucho más complicado, ¿ya? Porque hay que planificar un trabajo en el laboratorio para muestras repetidas. Hay que repetir las medidas para poder tener la desviación en la concentración de la muestra. Aquí está. Sin embargo, esta alternativa requiere repetición en la determinación, lo que no siempre es posible. O sea, hay que tener varias medidas repetidas y aplicar las ecuaciones para poder tener cuánto es la desviación. Porque ustedes no pueden dar un resultado directo como de indicar la concentración es esa, sino que tienen que indicar cuánto es la desviación de esa concentración. El resultado tiene que ser dado de esa manera. El resultado más la desviación de la concentración. Para calcular la desviación de la concentración, yo necesito medidas repetidas. Medidas repetidas para poder tener la desviación de la concentración. Si lo que se ha medido no es la muestra, sino que se ha hecho una dilución, es necesario calcular la desviación estándar de esa muestra. En este caso, la desviación estándar se va a obtener como el producto de la desviación de la disolución medida por el factor de dilución. Esta es la desviación de la muestra que se ha medido multiplicado por el factor de dilución. Este de aquí es el factor de dilución, porque estoy aplicando concentración 1 concentración 1 por minuto. Entonces esto ya está, primero de aquí está anotado exactamente lo que nosotros hemos hecho en la absorción de radiación. Fíjense, métodos de absorción de radiación ultravioleta y visible. La ley de Beer, la absorbancia igual, la absortividad por B por C, donde hay la absorbancia, la absortividad, molar, L, la longitud del tubo, de la cubeta, y la concentración. Entonces, esta es lo que hemos hecho. Es conveniente trabajar con valores de absorbancia no muy extremos, o sea que los valores de la absorbancia tienen que estar entre 0,2 y 0,8, o lo que dijimos que es regular. ¿Qué pasó? ¿La noticia le duele ya o qué? Estoy cansado, durmiendo, no se respira, se extiende, ya no, Entonces aquí tenemos lo que hemos hablado, ¿ya? Yo estoy terminando. Aquí era lo que iban a estudiar conmigo ustedes. Vemos que la ecuación de la recta tiene un valor de ordenada en el origen que no es cero, como se podría esperar por la ley de Beer. Sin embargo, los métodos habitualmente de medida por función estadística, la ordenada en el origen se puede tener un valor pequeño, no es cero, es lo mismo que hemos hablado. Y hasta aquí era, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí era, esto ya lo vamos a estudiar la próxima clase porque ya los ustedes están.